Lucas capítulo 18 nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿sí? Es la necesidad que debe de haber en el pueblo de Dios. Llámese como se llame, iglesia, judío, mesiánico, como quieran llamarlo, como quieran decirlo. Y él dice, también les refirió Jesús, o Yahshua, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay una necesidad que debe de haber en nosotros porque nosotros estamos en el mundo. Nosotros vivimos en un mundo lleno de corrupción y que se corrompe diariamente. Y él dice que debe de haber esta necesidad de orar siempre sin desmayar. Y él narra una parábola. Una parábola es un acontecimiento de la vida natural, de la vida real, que habla de las cosas celestiales, de la otra realidad. Lo celestial también es real. Las cosas espirituales son reales, son verdaderas, ¿sí? Hay personas que tienen miedo a los espíritus o a las brujerías, ¿cierto? Que no me voy para el cuarto de atrás porque allá de pronto pues me hacen algo, ¿no? Me jalan las orejas. Pero son cosas espirituales. Es un mundo real, es un mundo verdadero. Pero también el mundo verdadero, el mundo real es lo celestial, ¿sí? Lo celestial lo componen dos gobiernos, el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás. Y ese mundo espiritual también mueve las cosas naturales, las cosas de la tierra, ¿sí? El rigor del trabajo, muchas cosas, las enfermedades muchas veces son por cosas espirituales. También nos dice que el mundo natural es influenciado por las cosas espirituales. Entonces él nos dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, o sea el juez, aunque ni temo a Dios, o sea que era un, entre comillas, ateo. ¿Qué es el ateísmo? No, es otra religión. Entienda esto. El ateísmo es otra religión, como lo es el cristianismo, como lo es el budaísmo, como cualquier otra, es otra religión. Sino que ellos no logran entender eso, los que la practican. Entonces dice, ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea que era una mujer insistente, tenía una necesidad, y esa necesidad la llevaba a ser insistente ante el juez, para que le solucionara su problema. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea que era un hombre que practicaba sus interpretaciones de las leyes a su amaño, a su manera, no de acuerdo a la interpretación correcta. Entonces dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ay, ¿cómo así? O sea que son los escogidos los que claman a Él día y noche, los que entienden el gobierno de Dios. O sea que no son todos. ¿Se tardará en responderles? Hace una pregunta. Al clamor de sus escogidos. Luego responde, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace otra pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará este tipo de fe en la tierra? Que orará a Dios a pesar de la injusticia de los jueces. Eso es lo que está diciendo el Señor allí. Entonces,
el Señor nos muestra cómo en la palabra del juez injusto nos lleva a que hay una necesidad en sus escogidos, que esta necesidad que debemos de tener no son por nuestras cosas materiales, no es por la comida, la bebida y el vestido, sino por cosas que vendrán sobre el mundo y que están en el mundo, que perjudicarán a la humanidad, que perjudican a la gente. En Lucas 11, versículo 5, también él hace referencia a la importancia de la oración y nos dice lo siguiente, Lucas 11, 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, qué curioso, ¿no? Que la amistad del mundo es así. Es por interés. Él no iba a desacomodarse para atender a su amigo pasándose por encima de sus hijos, porque todos estaban acostados en el suelo o una cama grande. Bueno, pero dice la Escritura que aún por ser su amigo no lo hizo. Lo hizo porque le estaba importunando, porque le estaba molestando. ¿Sí? Entonces dice en el verso 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Amén. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo es que en el final de los tiempos, la justicia, la rectitud se corromperá, se dañará, tanto en los ciudadanos como en los que dictan leyes y los que ejecutan las leyes. Que toda esta justicia, toda esta buena moral se irá deteriorando cada vez más, ¿sí? Entonces Él nos dice, hay una necesidad muy importante, y es que no dejes de orar, no desmayes, a pesar de toda la corrupción que tú veas, de toda la inmoralidad que tú veas, de todo lo pesado que se va a poner el mundo, de toda la injusticia, ¿sí? Que cogen una persona que hizo un robo y esta persona fue denunciada y entonces los jueces pues no le encuentran mérito para dejarlo en prisión, entonces lo sueltan. Y cuando sale el hombre que robó, se va donde la persona que lo denunció y entonces la apuñala, la asesina. Y eso sucede. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces el Señor nos dice, hay una necesidad de que ustedes hagan esto y lo hagan sin importar las circunstancias, sin importar las dificultades, sin importar lo oscuro que está el mundo. Se ve el desamor los unos con los otros. Fíjese que el mismo hombre que va donde su amigo para pedirle ayuda, o sea, es alguien de confianza, para poder ir y pedir 3 panes. O sea, uno puede tener un amigo muy especial. Y este hombre, en este caso, en la parábola de Lucas capítulo 11, pues él está acudiendo a alguien en el cual él ve solución a su problema, que no tiene provisión para ayudar a otro amigo. O sea, él está actuando con el amigo visitante con esmero, con justicia, porque era el cumplimiento de las Escrituras. Cuando venía un extranjero o cuando venía alguien de paso que no tenía dónde quedarse y que era una persona correcta, una persona honesta, uno que guardaba las Escrituras, actuar en amor, tratándolo como de la familia, brindándole el alimento. Y él en ese pensamiento se va donde su amigo a pedir 3 panes y no haya la misma respuesta. Lo mismo que él está dando al amigo visitante,
Él está esperando recibir de su amigo, del que él llama su amigo. Pero dice que este otro, por causa de su importunidad, lo atendió. Y esto nos habla del desamor en los tiempos antes de la venida del Señor. Pero él dice, hay una necesidad de orar siempre sin desmayar. ¿Sí? Es el llamado que Dios nos está haciendo a través de las Escrituras. Cuando usted habla con personas, te pueden decir, sí, yo estoy orando, sí, yo estoy clamando, pero el Señor está especificando por qué se debe de orar, cuál es la razón, y Él está hablando es por la injusticia que vendrá sobre el mundo, por leyes injustas. Pero cuando se les pregunta si hay oración, dice, sí, yo estoy orando porque necesito un trabajo. Sí, yo estoy orando porque necesito solucionar mis problemas de pago de responsabilidades, de compromisos. Esas son las oraciones que hace el pueblo de Dios. Pero si el Señor preguntara, ¿y la otra oración, como la de Ana y como la de Simeón, donde oraban por el pueblo, donde clamaban a Dios para que el pueblo que estaba en tinieblas, recuerda que cuando el Señor vino, la nación se encontraba así, estaba en tinieblas, aquella nación se encontraba a oscuras, y Ana y Simeón clamaban y oraban por el pueblo de Israel, o sea, clamaban y oraban porque había un gobierno y un pueblo, una ciudadanía, unos feligreses que practicaban la injusticia. No había práctica de las Escrituras, no existía la práctica de la misericordia. Entonces, por esta causa, el Señor llama a su pueblo, y por esa misma causa, Dios ha provisto a su pueblo que dice ser escogido por el Señor, al pueblo que dice ser la iglesia del Señor. ¿Sí? Dios a ellos o a nosotros nos ha dado la gracia, su favor, o sea, nos ha mirado con ojos de misericordia. Esa es la gracia de Dios, o sea, halló en nosotros algo y nos vio con gracia. ¿Qué halló en nosotros? Pues un deseo de buscarlo a Él. Por eso se mueve la gracia de Dios. Pero también por esa gracia que es el conocimiento. Fíjese, la gracia va muy ligada al conocimiento y la práctica de las Escrituras. Cuando el ángel vino donde María y donde José, dice que ellos eran una mujer y un hombre justos. O sea, practicaban la palabra. Eran amantes de la palabra, no solamente leída, sino que la practicaban, ¿sí? Entonces, por eso el ángel le dice que ella ha hallado gracia delante del Señor. Es por esa causa, no por ser virgen, ni por ser buena, es porque se sometía a las Escrituras. Recuerde que María era una mujer ¿de dónde? ¿De qué nación? ¿De dónde era la Virgen María? ¿De dónde? De Israel, judía. Era una judía. Entonces, a nosotros y a ellos también nos dio frutos, los frutos del Espíritu Santo. La bondad, la benignidad, el amor, el gozo, la paz, todo lo que concierne al fruto del Espíritu Santo, o sea, lo que nosotros debemos de dar. Pero estas cosas atraen el poder del Espíritu Santo. O sea que el Señor a su pueblo, a sus escogidos, les ha provisto de todas estas cosas. ¿Para qué? Para poner en nosotros la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para eso ha puesto eso en nosotros. O sea, nos ha fortalecido. Ha traído de su Espíritu, de su gracia, y hace que su palabra, practicándola en nuestra vida, produzca frutos del Espíritu de Dios. Entonces, sucede lo contrario, que el pueblo de Dios teniendo estas cosas, el pueblo de Dios teniendo la gracia del Señor,
el fruto del Espíritu y el poder del Espíritu Santo, le hace falta la oración, le hace falta la necesidad de orar siempre sin desmayar. Aquí no te está diciendo ora por tus problemas, ora por las necesidades, esas Dios las suple. Aquí está hablando en Lucas 18, es que ores porque vienen tiempos donde la justicia es corrompida, donde la práctica de la justicia está podrida, dañada, ¿sí? Entonces, Dios ha suplido en nosotros todas nuestras necesidades. Tal vez usted no es una persona rica, pero yo le hago una pregunta: ¿desayunó antes de venir? Tal vez no, pero si no, en su casa le está esperando el café, el pancito, el queso, los huevos, ¿cierto? Se vino descalzo, con los zapatos rotos, ¿cierto que no? Tal vez tenga una que otra media rota. Bueno, pues para eso están las agujas y los hilos. A veces hasta por descuido, ¿no? Pero por lo menos cubre la mitad del pie, ¿no? O sea, tiene sus necesidades, de alguna manera, están suplidas. Cuando usted salga de aquí, tiene un lugar donde llegar y tiene una familia que lo está esperando. Y si esa familia no lo está esperando, es porque usted está andando con ella. ¿Sí o no? Están ahí al lado suyo. Entonces, como el pueblo de Dios tiene todas las necesidades suplidas, y fuera de esto, el Señor también ha suplido de su gracia, del poder del Espíritu, la única necesidad que tenemos es la oración sin desmayar, orar sin desmayar, sin perder el ánimo, ¿sí? Porque no es por la falta del poder de Dios en nosotros, sino es más bien por la falta de la decisión de ver en nosotros la necesidad de orar siempre. Amén. En Lucas 21, verso 34, el Señor les dice, y nos dice a nosotros: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Recuerde que el alma está muy ligada al corazón. El alma es un recipiente. Cuando uno mira el significado en el hebreo, el alma es un recipiente. Y ese recipiente que somos nosotros, que somos el ser, que somos lo que sentimos, lo que pensamos, siempre tiene necesidad de algo. Y Dios la puso en el ser humano, o sea, la metió en un cuerpo de carne y puso en el alma la necesidad de ser llena de Dios, de ser llena de Dios, de ser constantemente llena de Dios, hasta rebosar. Y cuando rebosa esa alma de Dios, pues lo que hace es impartir a otros que no teniendo a Dios, reciben de lo que tú estás lleno, de Dios, de su palabra, para darle a otros que no tienen esa llenura, que no tienen ese conocimiento del Señor. Entonces Él dice: mirad que vuestros corazones no se llenen, no se carguen de glotonería y embriaguez. Pero no está diciendo de embriaguez de vino ni glotonería de comida física, sino que está diciendo de los afanes del mundo. O sea, que no pongas a tu alma en un estado de necesidad por las cosas del mundo, por acaparar las cosas del mundo, las cosas materiales. Entonces Él dice: y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? Pues hay que mirar de qué está hablando con anterioridad. Y Él está hablando del día de la venida del Señor, ¿sí? Entonces dice: porque como un lazo, ¿para qué sirven los lazos? Las cuerdas, para sujetar algo, amarrarlo, afirmarlo.
Amén. Ese es el mundo. Entonces está diciendo, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea que viene sobre personas inconversas, pero también viene sobre creyentes, sobre la iglesia, sobre todos los que dicen seguir al Señor. Pero Él recomienda algo. El Señor exhorta a hacer algo. Y Él dice, velad, o sea, estate despierto. Despiértate del adormecimiento. Despiértate. Amén. Amén. Los que estén dormidos digan amén. Bueno, ahí hay uno. Bueno, entonces Él dice, despiértate del adormecimiento. Ya la hermana no cayó, ¿no? Bueno, entonces Él dice, velad pues en todo tiempo, pero ¿de qué manera? Él dice, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Qué cosas? De todas las cosas que vienen sobre el mundo, de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nos está hablando de estar alertas, de que veamos en nosotros la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque vendrán tiempos de mucha injusticia. Injusticia impartida por los que aplican la justicia, que no se ajustan a las leyes ni a la verdadera interpretación de las leyes de las naciones. Cada nación tiene sus leyes, pero interpretarán a su manera y favorecerán a los hombres malos y perjudicarán a hombres justos, a naciones justas. Entonces el Señor nos insiste en esto: mirad por vosotros mismos. Cuando una persona es glotona, ¿qué pasa cuando come mucho? Luego viene la pereza, se vuelve perezosa. Y luego de estar perezoso, viene el adormecimiento. ¿Sí? Se duerme. Usted puede tener ese ejemplo en su casa. Si usted desayuna en las mañanas un sábado, un cafecito en leche, unos buñuelitos, un pan de bono y un huevito, y desayunó temprano, por ahí a las 10:30, está así, está que se duerme, tiene adormecimiento, porque no son alimentos que producen energía, son alimentos que te hacen dormir, que te quitan el ánimo, que te quitan el deseo de hacer algo bueno. Comas el huevito y la leche, el cafecito con leche. Dice, vuestros corazones no se carguen de glotonería, para que su vida espiritual no se vuelva perezosa, ni entre en adormecimiento. ¿Sí? Pero también dice que su vida no entre en embriaguez. No dejes que tu vida entre en la embriaguez del mundo. O sea, mira que dice de los afanes de esta vida. ¿Cuáles son los afanes? Dice por ahí en Mateo capítulo 6. No os afanéis por vuestro vestido, ni vuestra comida, ni qué beberéis. ¿Se acuerdan? De eso está hablando. De las necesidades nuestras, físicas, de quererlas suplir. ¿Sí? Ay, que yo me compré hoy unos zapatos. Tan lindos los zapatos. ¿Cuánto te costaron? No, 150. Ah, qué chévere. Y se los ponen una vez, 2 veces y los desechan. Son caprichos, son personas caprichosas. Personas vacías en sus almas. Porque no están llenas de Dios, sino llenas de la embriaguez y la glotonería del mundo. ¿Sí? Eso como un ejemplo. Pero también dice, y de embriaguez. Porque cuando una persona se embriaga,
o está tomando y tomando el alcohol, llega un momento en que pierde el sentido de sí mismo y pierde la razón. Y nos habla de las cosas espirituales, que muchas veces cuando el ser humano, el hijo de Dios, el creyente o la iglesia, se embriaga del mundo, como hoy en día, a ella le gusta embriagarse del mundo, pierde el deseo a la oración, pierde el deseo a congregarse, pierde el deseo a muchas cosas que son las que te harán estar en pie delante del Hijo del Hombre para cuando Él venga. Eso es lo que Él está diciendo. Pero Él dice, velad pues en todo tiempo, orando. O sea, en todo tiempo es sin importar tus ocupaciones. A pesar de que estés ocupado en tus quehaceres, tú estás orando. Tu mente, tus palabras, Señor, gracias, estás haciendo tus labores, estás reparando un automóvil y allí estás orando. Allí te acuerdas que hay otros que tienen necesidad físicas y espirituales. Allí te acuerdas que hay personas pequeñas que están siendo vulneradas, huérfanos. Allí te acuerdas que hay personas en los hospitales, en las clínicas, y elevas oración por ellos. Hay personas que se están perdiendo y no están yendo al reino de los cielos, sino que están perdiendo sus almas, sus vidas. Entonces la glotonería produce pereza, y la pereza ocio, y el ocio pues adormecimiento. La embriaguez produce dolor de cabeza, fíjese, pérdida del conocimiento y de la percepción de la vida. Por consiguiente, una iglesia inútil, cuando el pueblo de Dios deja de orar y no ve la necesidad de hacerlo siempre, ¿sí? En esta parábola de la mujer insistente ante el juez, nos está diciendo que en el último tiempo vendrán leyes que estarán en contra de la buena moral y de la palabra de Dios, de lo que produce vida. En Lucas 17, capítulo 26, si usted nota, él viene hablando de estas cosas. En el verso 25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Fíjense que él mismo está sufriendo las consecuencias de la injusticia que hay en su nación. Pero luego dice el Señor, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, cuando Él venga. Entonces, no basta solamente decir, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero ¿qué nos está diciendo aquí esto? Que en la venida o cuando el Señor esté por venir, el mundo, cristianos y no cristianos, estarán embriagándose, estarán de glotones por los afanes de la vida. Fíjense lo que dice: comían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Yo no sé si usted sabe que cuando Noé terminó de construir el arca, todos los animales entraron, la puerta estuvo abierta por 7 días, la misericordia de Dios, y nadie quiso entrar hasta que Dios con su mano cerró la puerta. Estos tiempos son así. El mundo y los mismos creyentes se están embriagando de todas estas cosas, de los afanes del mundo. Están preocupados por las cosas del mundo, mas no por la verdadera necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero también nos sigue diciendo algo más el Señor y nos dice: asimismo sucedió en los días de Lot. Fíjese que son dos cosas diferentes, son dos situaciones diferentes. Los días de Lot son diferentes, porque en los días de Lot dice: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Sí? Pero luego dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma,
Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Sí? Pero ¿de qué nos está hablando? ¿Cuál es la diferencia de los días de Noé a los días de Lot? ¿Por qué el Señor habla de esas situaciones? Bueno, en Génesis capítulo 19 nos dice cómo eran estas personas en el tiempo de Lot, en el verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Cuando habla de hombres, en las Escrituras se refiere a todo ser humano que habita en esa tierra, ¿sí? Desde el más pequeño hasta el más grande, sin importar el género. Y dice: los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, o sea, estaban intentando entrar. Verso 11: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Querían embriagarse, ¿sí? Querían estar de glotones, con una necesidad física que ellos tenían, porque eran corruptos moralmente, eran corruptos sexualmente, practicaban la homosexualidad, el lesbianismo, practicaban toda esta clase de perversiones sexuales. Pero dice aquí las Escrituras que esto lo hacían desde el más pequeño, o sea, desde el niño hasta el más grande. Esos son los tiempos de Lot, donde la moral sexual es totalmente corrompida, se daña. Y eso nosotros lo hemos visto desde el 2005 para acá, ¿cierto? Empezaron por ahí en algunos países, uno que otro, a aprobar leyes para el matrimonio Firulais, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y hasta que la iglesia de Dios orando y clamando, pero no sé si estaban orando y clamando para que las aprobaran en nuestros países, hasta que las empezaron a aprobar, ¿no? Y eso es lo que hoy vemos. Pero las Escrituras nos siguen mostrando cómo la justicia se corromperá hasta el punto de que se llegue al colmo de esta maldad, ¿sí? Y la palabra de Dios en Daniel capítulo 8, verso 23, dice: y al fin del reinado de estos, o sea, de esos hombres poderosos que van a reinar sobre esas naciones, cuando los transgresores lleguen al colmo de su maldad. Fíjese que no va a ser el anticristo el que va a aprobar estas leyes, sino que es esos gobiernos o ese grupo de personas que gobernarán el mundo por un tiempo. Entonces él dice que después de esto, de haber llegado al colmo, ¿sí?, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, o sea, entendido en enigmas como lo fue Daniel, el profeta, ¿sí? Pero aquí lo que estamos viendo es que llegará el colmo de la maldad, y ese colmo, esa perversión, pues hay que establecerla. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Hacia qué clase de injusticias? Entonces allí mismo en Lucas 17:1 dice: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pero ahora vamos a Mateo capítulo 18. En el verso 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, o sea, como ese que él ha llamado, no entraréis en el reino de los cielos. Mira ese ejemplo tan sencillo.
El Señor llamó a ese niño y ese niño vino a Él. El Señor llama a su iglesia, a su pueblo, lo llama como a un niño y la iglesia no atiende. No le estoy hablando de la iglesia, a esta reunión que tenemos hoy. En todas las naciones, los que dicen llamarse la iglesia de Dios. Entonces miren, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, en obediencia, Él vino a Él, al que lo llamó. Ese es el mayor en el reino de los cielos, porque estos discípulos querían ser famosos, importantes, así como la vida de muchos creyentes. Vamos por el éxito, ¿cierto? Vamos por más, dicen por ahí uno que no sale de lo mismo. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, o sea, como ese que Él llamó, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, está hablando de un niño, pero aquí está hablando de esos pequeños. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero así también es necesario que haya una oración siempre en nosotros, por causa de los tropiezos que quiere poner el mundo. Entonces, ¿de qué nos habla las Escrituras? El Señor dice que en Daniel, que al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, el colmo es la gota que rebosa la copa de la maldad. Y esa gota que rebosa la copa de la maldad son las leyes injustas que se crearán de aquí en adelante para aprobar a favor de los que tienen la moral sexual destruida, dañada, corrompida. Van a crear leyes que los favorezcan a ellos, con lo cual ellos, aquellos perversos, puedan unirse en matrimonio con uno de estos pequeños. Pedofilia y toda inmundicia que quieren hacer contra los pequeños. La pedofilia no es solamente una relación sexual con un niño, de una persona adulta, sino toda la maldad que hoy existe, que están haciendo y que no ha sido aprobada. El asesinato de estas criaturas, los abortos que se dan. Ay, pero es que el aborto lo necesitamos. Así, pero pregunte qué hacen con esos cadáveres, a quiénes los compran o a quiénes se los dan. Y si no se los dan, aquellos grupos satánicos, ¿dónde van a buscarlos? ¿Acaso no van al cementerio y hablan con el sepulturero para que le entreguen esa criaturita y poder comer y beber sus sangres? Para ellos volverse, para hacer sus pactos. Pero en otras naciones donde la industria artística del cine y todo esto se mueve a través de esa maldad, donde compran la sangre de los niños, pero de los niños que han sido torturados, asesinados, de los huérfanos, de los que abandonan, de aquellas fundaciones famosas en las cuales los acaparan para supuestamente darles salvación y cuidarlos, pero muchos de ellos son asesinados y los llevan hasta el estrés para que, dicen ellos, para que su sangre produzca ciertas sustancias químicas con las cuales al beberla aquellos actores famosos que usted ve en televisión, que usted ha visto en las películas, pues se rejuvenezcan, no se envejezcan, no les salgan arrugas.
Y eso es verdad. Y le voy a dejar una tareita. Busque qué es el adrenocromo. El cuerpo cuando está en excitación para defenderse, para proteger su vida, esa sustancia hace que la sangre se oxide. Pero esa sustancia produce en ellos rejuvenece. ¿Ustedes conocieron o han oído hablar de Eddy Merckx, el famoso ciclista que se ganó muchos tours en Francia y en el mundo? Él confesó que él, para poder haber logrado todo eso, él hacía que le hizo todos sus triunfos, sí, para poder haber ganado todos esos tours, él se hacía hacer transfusión de sangre. Él, antes de ir a hacer la competencia, él le hacía que le hicieran transfusión de sangre. ¿Para qué? Para lograr un rendimiento impresionante. Yo lo digo por experiencia. Antes del trasplante yo sufría mucho porque el plasma de mi sangre mantenía muy abajo las defensas y las plaquetas eran muy bajas. Entonces a mí me tenían que estar haciendo cada vez, me tenía que ir al hospital para que me hicieran transfusión de sangre. Cuando a mí me aplicaban esa sangre, yo sentía que volvía a nacer, me sentía con una fuerza como con un niño de 12 años, con esa energía para hacer de todo. Entonces, para que vean que la sangre, que es el símbolo de la vida, puede producir cosas impresionantes en el cuerpo, en el ser humano. Entonces, esta gente le sacan el adrenocromo a los niños a través del sufrimiento. O sea, el estrés que produce el ser humano hace que la sangre, el plasma, esa sustancia, hace que genere esa sustancia de autoprotección. Pero resulta que esa autoprotección la usan estas personas para rejuvenecerse. Entonces, ellos logran toda esa supuesta eternidad y esa juventud a causa del sufrimiento de otras personas. En este caso, de los más pequeños. ¿Se ve? Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Está diciendo, hay una necesidad de orar siempre y no desmayar, porque viene una injusticia, en especial sobre los más pequeños, sobre los niños. Y el Señor nos está diciendo, oren para que ustedes sean tenidos por dignos, o sea que el que no clama y no ora se hace un participante de esa maldad. Y eso lo dice segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, capítulo 7. Y libró al justo Lot. ¿Justo Lot? ¿Cómo así que era justo? Y libró al justo Lot, pero Lot dice aquí la escritura, estaba abrumado, aterrorizado del comportamiento que había hacia los niños, hacia la juventud, desde los más viejos, lo que hacían con los pequeños. Porque ya leímos Génesis 19, el verso 4 y el siguiente. Y él dice, por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, o sea Lot, que moraba entre ellos, afligía su alma, afligía cada día. O sea, él tenía la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Entonces dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí la oración no es por nosotros. Aquí las oraciones que el Señor está diciendo no es por nuestras necesidades, porque esa Él la suple. Y usted ya vio el ejemplo. Aquí la necesidad es porque vienen leyes injustas. Porque aquella viuda fue donde un juez injusto. Y este juez no le quería atender, pero por causa de su insistencia, él dijo, ni creo a Dios, ni temo a hombres, soy un ateo. O sea, él practicaba la religión del ateísmo. Pero esta mujer insistía tanto que dice que este hombre, por su importunidad, por su insistencia, la tuvo que atender. Y Dios nos está hablando a nosotros,
que a pesar de que usted vea las cosas terribles que vengan, usted no puede dejar de hacer oración. Oración, pero ¿qué clase de oración? Esta que dice aquí: afligía cada día su alma justa, o sea, tomaba un tiempo para llorar y clamar en oración por causa de la injusticia, de las leyes injustas que permitían el abuso de los niños, que permitían el canibalismo para rejuvenecerse. Esos son los tiempos de Lot. En Romanos 12, Pablo está citando lo mismo. Pablo cita el Antiguo Testamento. Pablo era un hombre estudioso de las escrituras, de la Torá, de los profetas. Eso ya lo he dicho muchas veces. Y por esa causa escribe en Romanos 12:11. Dice: amaos los unos con amor fraternal, porque eso se pierde. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, no dejes de mostrar tu amor hacia tu hermano, en especial la oración, ¿sí? El clamor por ellos. Pero mira lo que dice: en lo que requiere diligencia, o sea, rapidez, no perezosos, o sea, no glotones, no embriagados, fervientes en espíritu, pero es el espíritu del hombre porque están en minúscula, sirviendo al Señor, ¿como quién? Como Ana y como Simeón, con oraciones y ayunos, sirviendo a Dios a través de esto. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, oremos.